Durante siglos, los profetas y visionarios han captado fugaces visiones del futuro, ofreciéndonos perspectivas poco comunes sobre el destino potencial de la humanidad. Sus predicciones, a menudo envueltas en misterio y simbolismo, revelan una descripción escalofriante del camino que nos espera. Pero ¿qué ocurre cuando estas predicciones toman un giro más oscuro y destructivo? Uno de esos profetas fue Nostradamus, el enigmático astrólogo francés del siglo XVI cuya profunda conexión con las estrellas y su incesante búsqueda de verdades ocultas lo distinguen de sus pares. Nostradamus, un hombre muy adelantado a su tiempo, dedicó su vida a descifrar los patrones del cosmos, elaborando profecías que resuenan con un sentido de inevitabilidad. Sus visiones continúan cautivándonos, ofreciendo inquietantes visiones de un futuro que algunos creen que ya puede estar desarrollándose ante nuestros propios ojos. Desde la muerte prematura de la reina Isabel hasta el ominoso ascenso del anticristo, desde el rápido aumento de la inteligencia artificial hasta las inminentes crisis globales, las predicciones de Nostradamus parecen sorprendentemente alineadas con la turbulencia de nuestro mundo actual. A medida que nos acercamos al año 2025, la mirada de la humanidad está fija en sus enigmáticas visiones, reflexionando sobre su significado e implicaciones. En esta exploración, profundizaremos en algunas de las profecías más significativas y convincentes de Nostradamus para el año que viene, analizando su impacto potencial y lo que pueden significar para el mundo en los próximos años. Una de las predicciones más esperadas de Nostradamus se refiere al futuro de la Iglesia Católica. En su obra fundamental de 1555, Le Prophétie, previno sobre un período de gran agitación marcado por conflictos navales, inestabilidad real y desastres humanitarios devastadores. A medida que el Papa Francisco se acerca a su 87 grado año en 2025, las preocupaciones sobre su salud se han intensificado, en particular debido a las dolencias recientes que le han impedido asistir a eventos globales cruciales. Los escritos de Nostradamus aludían a la muerte de un pontífice anciano, prediciendo el ascenso de un nuevo líder, un romano de buena edad, que mantendría el poder durante un período prolongado, aunque su influencia podría en última instancia disminuir la autoridad antaño inamovible de la Iglesia. ¿Podría ser esto una señal de una decadencia inminente para la Iglesia, o tal vez las primeras etapas de un escándalo mucho mayor? Solo el tiempo revelará el alcance total de las predicciones de Nostradamus y si tienen alguna verdad. Lo que sigue siendo innegable es que las profecías de Nostradamus continúan provocando intriga e inquietud. ¿Estamos realmente preparados para los eventos que predijo, o estamos ciegos ante la tormenta que se avecina en el horizonte? Otra profecía sorprendente, una con profundas implicaciones para nuestro tiempo, se relaciona con el amanecer de la era de Acuario. Aunque algunos consideran que esta era astrológica es una época de iluminación, despertar espiritual e innovación que se extenderá durante los próximos 2600 años, Nostradamus la vio desde una perspectiva mucho más oscura. Advirtió que la era de Acuario podría marcar el comienzo de períodos de derramamiento de sangre, hambruna, enfermedades y guerra, luchas que acompañarían a la humanidad en la transición hacia esta nueva era. Las recientes crisis mundiales, pandemias, cambio climático, inestabilidad económica y malestar social, parecen reflejar el caos que Nostradamus anticipó. Sus cuartetas son notoriamente crípticas, cargadas de múltiples capas de significado, lo que las abre a diversas interpretaciones. ¿Estamos en la cúspide del mundo que Nostradamus previó? A medida que analizamos sus predicciones para 2025, consideraremos los posibles resultados y las implicaciones más profundas de sus visiones. Entre las más inquietantes de estas profecías está su advertencia sobre el auge de la inteligencia artificial. Nostradamus predijo una época en la que las máquinas hiperinteligentes podrían liberarse del control humano, lo que conduciría a un caos generalizado. En una estrofa particularmente críptica, Nostradamus habló de conflictos violentos, guerra naval, bombardeos y un levantamiento global liderado por una inteligencia superior, una inteligencia que, irónicamente, fue engendrada por la propia humanidad. Si bien el momento exacto de este levantamiento tecnológico sigue sin estar claro, las palabras de Nostradamus pintan un cuadro vívido y preocupante de una rebelión de la inteligencia artificial que podría alterar todo, desde las redes eléctricas hasta Internet, desestabilizando la sociedad tal como la conocemos. Al mirar hacia el futuro, los ecos de las predicciones de Nostradamus siguen siendo una presencia poderosa e inquietante.
El mundo puede estar al borde de las mismas crisis que él previó, y sus crípticos versos nos invitan a preguntarnos si estamos realmente preparados para los desafíos que nos esperan. Solo el tiempo dirá si sus extraordinarias visiones son advertencias o meras coincidencias, pero por ahora, siguen cautivando, desafiando e inspirando a todos los que buscan comprender los misterios del futuro. Imaginemos un mundo donde las máquinas, los robots y los algoritmos ya no se adhieran a las órdenes humanas, desatando el caos en industrias, economías y gobiernos. Algunos analistas especulan que la críptica referencia de Nostradamus a las batallas en el mar puede simbolizar las crecientes tensiones geopolíticas entre potencias globales como Estados Unidos, China, Rusia e India, cada una de las cuales compite ferozmente por el dominio en el campo de la inteligencia artificial, que avanza rápidamente. Estas tensiones, alimentadas por la creciente influencia de la IA, podrían provocar enfrentamientos que alteren la estabilidad global de formas inimaginables. Nostradamus también predijo el regreso de un líder, alguien que surgiría en tiempos de gran inestabilidad para desafiar las normas sociales y alterar el status quo. Este líder, un outsider con una voluntad poderosa, tiene un parecido sorprendente con Donald Trump, cuyo recorrido desde magnate inmobiliario y estrella de reality shows hasta figura política prominente refleja la profecía que hizo Nostradamus. Él imaginó un líder que ejercería una influencia inmensa, provocando oleadas de agitación y transformación, muy similares a los cambios observados durante el mandato de Trump. Pero las profecías de Nostradamus se extienden mucho más allá del ámbito político. También habló de cambios económicos inminentes y luchas internacionales que siguen teniendo relevancia hoy. Nostradamus predijo una época en la que una gran nación, a menudo interpretada como Estados Unidos, enfrentaría desafíos económicos significativos. Sin embargo, dentro de estos desafíos había oportunidades de transformación y crecimiento. Estos temas reflejan las preocupaciones económicas globales de nuestro tiempo, y algunos estudiosos sugieren paralelismos con las visiones bíblicas de agitación social. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 13, 5-7 describe a un líder poderoso que surge en medio de una feroz oposición, un líder que ejercería autoridad para librar guerras e imponer el control. Tradicionalmente visto como una descripción profética del anticristo, este pasaje resuena, no obstante, con el efecto polarizador que Trump ha tenido en la sociedad estadounidense. Si bien Nostradamus nombró explícitamente a Trump, las conexiones entre estas visiones y su controvertido papel en la historia moderna brindan una lente convincente a través de la cual podemos ver nuestro propio panorama político. A medida que aumentan las tensiones globales, uno de los cambios más significativos que se están produciendo es el ascenso de China como potencia mundial dominante, lo que está reconfigurando las relaciones internacionales y desafiando la diplomacia establecida. Con sus asertivas actividades navales en el mar de China Meridional y sobre Taiwán, la creciente fuerza de China ha hecho sonar las alarmas entre los expertos geopolíticos, advirtiendo sobre el potencial de conflicto, uno que podría involucrar a la OTAN y escalar hasta convertirse en una confrontación militar a gran escala. Los escritos antiguos de Nostradamus parecen hacerse eco de estas preocupaciones. En un críptico verso, habló de un adversario rojo, que sembraría el miedo en vastos océanos. ¿Podría este adversario rojo representar a China, cuya influencia continúa expandiéndose a una velocidad alarmante? Si bien los académicos continúan debatiendo el significado preciso de esta profecía, su sorprendente relevancia para las tensiones geopolíticas contemporáneas sigue siendo un tema de intenso escrutinio. Las visiones de Nostradamus se extendieron más allá de los asuntos terrenales, incluidos eventos significativos en el espacio. Una de sus profecías más misteriosas menciona un fuego celestial y el oscurecimiento de la luz de Marte. Algunos interpretan esto como una referencia a los esfuerzos modernos por explorar Marte, en particular los liderados por figuras visionarias como Elon Musk. La ambición de Musk de crear una colonia humana en Marte representa una nueva frontera de exploración, ampliando los límites de lo que la humanidad puede lograr. Los cohetes reutilizables de SpaceX ya nos han acercado a esta realidad, con planes de lanzar misiones tripuladas a Marte en 2025, con el objetivo de establecer una presencia humana permanente para 2050. Imaginemos un futuro en el que los viajes espaciales se vuelvan tan rutinarios como los viajes aéreos.
Musk imagina una flota de naves espaciales que transportarían a miles de personas a Marte, transformando el sueño de convertirse en una especie multiplanetaria en una realidad tangible. Esta visión de la exploración espacial se alinea con representaciones de la cultura popular, como el episodio de Los Simpsons, Las Crónicas Marchianas, que predice humorísticamente un viaje a Marte para el año 2051. A medida que la ciencia ficción se acerca cada vez más a la realidad, la idea de que la humanidad se convierta en una civilización multiplanetaria despierta asombro y aprensión. Pero más allá de la tecnología y la ambición, surge una pregunta más profunda. ¿Estamos tratando de escapar de la Tierra para reescribir nuestra historia, o simplemente estamos impulsados por un deseo inquebrantable de explorar lo desconocido? Para muchos, este impulso refleja un profundo anhelo de comprensión, una aspiración a descubrir los misterios del universo. Las Escrituras también hablan de un tiempo en el que los creyentes heredarán una nueva creación y serán testigos de maravillas más allá de la imaginación, vinculando aún más la exploración del espacio por parte de la humanidad a un propósito divino superior. Al mirar hacia este futuro cósmico, la idea de que los viajes espaciales sirvan a un propósito divino resuena en muchas personas. Para algunos, representa la búsqueda de la humanidad por alcanzar su potencial, explorar, descubrir y, tal vez, encontrar un significado más allá de nuestro planeta. Las predicciones de Nostradamus también incluían advertencias de desastres naturales, que hacían alusión a eventos catastróficos que podrían estar por venir. Entre ellas, había visiones de un asteroide que chocaría contra la Tierra y desencadenaría terremotos y tsunamis masivos que causarían estragos en todo el planeta. Estos escenarios apocalípticos, aunque distantes, siguen sirviendo como duros recordatorios de las fuerzas impredecibles de la naturaleza y la potencial fragilidad de nuestro mundo. Ya sea que estas profecías se cumplan o permanezcan como misteriosos atisbos de un futuro turbulento, nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia, instándonos a considerar tanto los desafíos como las oportunidades que nos esperan. Nostradamus también previó una intensificación dramática de los fenómenos climáticos extremos en 2025, incluyendo tormentas violentas, temperaturas extremas y fenómenos meteorológicos severos. Predijo tormentas de nieve en América del Norte, erupciones volcánicas en Islandia, niebla espesa y olas de frío en la India, todo lo cual refleja de manera inquietante los patrones climáticos impredecibles y destructivos que ya estamos presenciando hoy. En un verso particularmente ominoso, Nostradamus escribió: «La tierra seca se secará más y habrá grandes inundaciones cuando se vea». Esta vívida imagen sugiere un futuro en el que los desastres climáticos empeorarán, culminando en inundaciones, sequías y hambrunas. Nostradamus advirtió sobre una devastadora cadena de eventos: aumento del hambre mundial debido a enfermedades, tsunamis catastróficos e inundaciones costeras que inundarían las tierras agrícolas, volviéndolas incapaces de sustentar a la creciente población. Las mareas crecientes del extremismo climático podrían dejar estériles regiones agrícolas que alguna vez fueron prósperas, alimentando el hambre y el malestar generalizados. Sus predicciones coinciden de manera inquietante con los patrones climáticos que enfrentamos actualmente, desde incendios forestales en áreas afectadas por sequías hasta inundaciones torrenciales en regiones que antes no habían sufrido daños. La advertencia de Nostradamus sobre la hambruna generalizada, resultado tanto del clima extremo como de las enfermedades, también tiene una poderosa resonancia en el mundo de hoy, donde las interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos y la productividad agrícola son cada vez más frecuentes. En esta visión, el cambio climático sirve como recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad y su impacto en los frágiles sistemas del planeta. Nostradamus también habló de un poderoso terremoto que se cobraría miles de vidas, una profecía que resuena trágicamente tras los recientes desastres naturales como el devastador terremoto en Marruecos. Esta imagen de destrucción generalizada refleja temas apocalípticos que se encuentran en las profecías bíblicas, en particular las del libro del Apocalipsis, donde el hambre, las enfermedades y los desastres se ven como signos de la inevitable decadencia del mundo. Tanto Nostradamus como los profetas bíblicos predijeron oleadas de peste que podrían devastar la tierra, provocando una grave escasez de alimentos y un sufrimiento generalizado. Estos paralelismos profundizan nuestra comprensión de cómo las visiones proféticas, antiguas y modernas, han anticipado durante mucho tiempo períodos de sufrimiento y penurias humanas.
En el antiguo Israel, la escasez no era solo un desafío estacional, sino un recordatorio del juicio divino. La tierra era difícil de cultivar, dependía en gran medida de las breves lluvias estacionales, y cualquier interrupción en estos patrones, ya sea por sequía o inundaciones, se consideraba una señal del desagrado de Dios. Para los israelitas, la hambruna no era solo un desastre natural, sino un reflejo de la desobediencia espiritual. En el libro de Deuteronomio, a los israelitas se les prometen lluvias abundantes como señal del favor de Dios, mientras que la desobediencia conduciría a la sequía y la desolación. Los cielos sobre tu cabeza serán de cobre, y la tierra debajo de ti, de hierro, advierte el texto, destacando el marcado contraste entre la prosperidad bajo la gracia divina y las dificultades bajo el juicio divino. La prosperidad se consideraba una señal de favor, y el desastre, un llamado al arrepentimiento. Durante los tiempos de hambruna, se instaba al pueblo de Israel a reflexionar sobre sus acciones y buscar la renovación a través del arrepentimiento. La oración del rey Salomón pidiendo perdón en tiempos de escasez ilustra la creencia de que la hambruna podía servir como un momento de ajuste de cuentas espiritual, una oportunidad para la renovación nacional. En el libro de Samuel, una hambruna de 3 años está vinculada a las acciones del rey Saúl, lo que refuerza la noción de que tales calamidades no eran aleatorias, sino que estaban vinculadas a la desobediencia espiritual y la falta de fe. Para los israelitas, las sequías y las hambrunas eran un recordatorio constante de su dependencia de la misericordia de Dios, lo que los obligaba a volverse a Él en tiempos de problemas. Las profecías de Nostradamus parecen evocar temas similares, advirtiendo sobre el surgimiento de condiciones extremas que amenazan la estabilidad de las naciones y la supervivencia de sus poblaciones. Sus inquietantes visiones, llenas de imágenes de pestes, terremotos y catástrofes climáticas, encuentran ecos en las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Un paralelo notable proviene del Evangelio de Marcos, donde Jesús predice guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas como señales de los tiempos. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero aún no llegará el fin. Marcos 13, 7-8. Aquí, Jesús describe terremotos en varios lugares y hambrunas como precursores del fin, comparándolos con dolores de parto, señales que, aunque alarmantes, son parte de un proceso más amplio que se está desarrollando. Los versículos de Nostradamus reflejan esta idea, sugiriendo que los desastres que enfrentamos pueden ser parte de un ciclo más grande, una advertencia de una transformación inminente. En el libro del Apocalipsis, hay una imagen similar de grandes terremotos que sacudirán la tierra durante un tiempo de tribulación, superando todo lo que el mundo haya experimentado jamás. Estos eventos sísmicos, aunque severos, no son señales del fin inmediato del mundo, sino más bien presagios de lo que está por venir. El discurso del Monte de los Olivos, también de la Biblia, sugiere que estas señales catastróficas son como los dolores de parto que preceden al nacimiento de algo nuevo, algo más grande. Para los creyentes, estos dolores de parto sirven como un llamado a permanecer vigilantes y fieles, un recordatorio de que Cristo regresará para cumplir sus promesas de renovación, restauración y una nueva creación. Las profecías de Nostradamus, junto con las predicciones bíblicas, crean una narrativa convincente de un mundo que atraviesa un cambio tumultuoso. Ya sea a través de desastres naturales, trastornos económicos o conflictos globales, los ecos de estas antiguas advertencias siguen resonando en nuestra era moderna. Mientras la humanidad enfrenta desafíos cada vez más complejos, estas profecías nos invitan a considerar las lecciones espirituales y morales más profundas que podrían guiarnos en tiempos de prueba. Al igual que en los tiempos bíblicos, las luchas de hoy podrían servir como oportunidades para la reflexión y la renovación espiritual, instándonos a mantenernos esperanzados y vigilantes mientras navegamos por las incertidumbres del futuro. Más allá de los desastres naturales, Nostradamus imaginó otra profunda convulsión, una ola de revoluciones sociales que inundaría el mundo en 2025. Sus escritos describen un incendio que se encenderá en el corazón de las ciudades, una metáfora que muchos interpretan como una advertencia de malestar social y político, alimentado por la creciente desigualdad y la insatisfacción con los sistemas existentes. Estas profecías, a menudo vistas como ambiguas o abstractas, ahora parecen inquietantemente relevantes. La brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose, y las tensiones sociales sobre cuestiones como la raza, el género y la clase han llegado a puntos críticos.
Las crecientes frustraciones de los grupos marginados, junto con la injusticia sistémica, sugieren que Nostradamus puede haber previsto un mundo al borde de la agitación. Las palabras de Nostradamus parecen predecir un punto de inflexión, en el que la creciente insatisfacción con las condiciones sociales podría desencadenar una agitación generalizada. Una interpretación sugiere que previó un gran levantamiento contra las élites gobernantes, una rebelión intensa provocada por desigualdades visibles, en particular en los grandes centros urbanos. En los últimos años, hemos visto el aumento de protestas y disturbios masivos en todo el mundo, desde Hong Kong hasta París, donde la gente ha salido a las calles desafiando la corrupción, la opresión y la desigualdad. A medida que se intensifica la inestabilidad política, algunos creen que la visión de Nostradamus apunta a que estas tensiones se intensificarán aún más para 2025, lo que podría conducir a cambios sociales transformadores. El futuro, como él previó, puede ser testigo de un ajuste de cuentas entre los gobernados y sus líderes. Otro ángulo de esta profecía se ve a través de la lente de la influencia tecnológica. Nostradamus habló de un nuevo poder que desafiaría los sistemas tradicionales, lo que podría ser una referencia al auge de las redes sociales y la tecnología digital. En la historia reciente, plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han desempeñado papeles fundamentales en la organización de movimientos como la Primavera Árabe y Black Lives Matter, empoderando a las voces marginadas y provocando manifestaciones masivas. Estas herramientas digitales han transformado la forma en que nos conectamos, nos organizamos y protestamos. El nuevo poder de Nostradamus podría referirse a una revolución digital, una que cambia la dinámica del poder global, permitiendo que la tecnología obligue a los líderes mundiales a rendir cuentas de maneras sin precedentes, haciendo que lo que antes era inimaginable ahora esté al alcance. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo en que las predicciones de Nostradamus sean definitivas. Los críticos argumentan que su lenguaje es deliberadamente vago, lo que deja espacio para diversas interpretaciones que pueden aplicarse a una amplia gama de eventos sociales o políticos. La ambigüedad de sus cuartetas les permite adaptarse a diferentes contextos y períodos de tiempo, lo que facilita establecer conexiones entre sus palabras y los eventos contemporáneos. Sin embargo, mientras enfrentamos un mundo marcado tanto por desastres naturales como por agitación social, los escritos de Nostradamus ofrecen una lente convincente a través de la cual ver los desafíos que se avecinan. Aún está por verse si sus predicciones se cumplirán exactamente como él las describió, pero sus profecías ponen de relieve sin lugar a dudas la lucha continua de la humanidad contra las fuerzas naturales y los desafíos sociales. Sirven como recordatorios conmovedores de los cambios y las pruebas que siguen dando forma a nuestro futuro colectivo. Las profecías crípticas de Nostradamus han vuelto a captar la atención del público, especialmente en lo que respecta a una predicción que algunos interpretan como una señal del fin del reinado del rey Carlos III. El autor británico y experto en Nostradamus Mario Ridin ha llamado la atención sobre un verso específico que parece insinuar la salida de Carlos del trono. La profecía supuestamente se refiere a un rey de las islas, que será derrocado por la fuerza y reemplazado por alguien que no llevará la marca de un rey. Esta enigmática línea ha alimentado la especulación de que el tiempo de Carlos como monarca podría verse acortado, ya sea por problemas de salud o por un cambio en la opinión pública. Han surgido informes que sugieren que a Carlos le diagnosticaron cáncer de próstata solo unos meses después de ascender al trono, lo que ha suscitado inquietudes entre la población británica sobre su capacidad a largo plazo para servir. El análisis de Ridin sugiere que el reinado del rey Carlos podría no durar mucho debido a las percepciones de indignidad, posiblemente relacionadas con controversias pasadas, como su divorcio y matrimonio con Camilla. Algunos incluso especulan que la presión pública, junto con su salud en declive, podrían llevar a su abdicación. Si Carlos dimitiera, el sucesor más probable sería su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Como príncipe de Gales, Guillermo ha asumido cada vez más deberes reales y se ha ganado una reputación de estabilidad y dedicación a su papel. También ha cultivado una fuerte conexión con el público, posicionándose como un candidato adecuado para el trono. Fuentes cercanas a la familia real sugieren que el creciente sentido de responsabilidad del príncipe Guillermo y su disposición a asumir el liderazgo son factores importantes a su favor.
Parece ser una opción firme y convencional que podría marcar el comienzo de una nueva era para la monarquía británica, equilibrando la tradición con las necesidades cambiantes de la nación. Mientras la monarquía enfrenta su propio conjunto de incertidumbres, el verso críptico de Nostradamus agrega una capa de intriga a la discusión. Ya sea que sus profecías sobre la agitación social, el reinado de Carlos o el poder de la tecnología se hagan realidad tal como él las imaginó, continúan capturando la imaginación y nos instan a considerar las posibles transformaciones que aguardan al mundo. La frase, reemplazado por alguien que no tendrá la marca de un rey, ha despertado una gran curiosidad y ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones. Algunos han especulado que podría sugerir un regreso inesperado del príncipe Harry a la línea de sucesión. A pesar de su salida de los deberes reales y su traslado a los Estados Unidos, las recientes visitas de Harry al Reino Unido, especialmente durante los problemas de salud de su padre, han reavivado esta especulación. Su viaje poco convencional, junto con las tensas relaciones con la familia real, añade un elemento de intriga a la idea de que podría volver inesperadamente al redil de las responsabilidades reales. Sin embargo, la posibilidad de su regreso al trono sigue siendo lejana y controvertida, especialmente dada su distancia pública de la monarquía. Esta enigmática frase ha dado lugar a varias interpretaciones posibles. Algunos teóricos sostienen que podría simbolizar un cambio importante dentro de la familia real, tal vez un reordenamiento de la línea de sucesión desencadenado por acontecimientos imprevistos o una crisis dentro de la monarquía. Esto podría incluir problemas de salud, escándalos o incluso cambios en la opinión pública que podrían socavar la estructura actual. Otros ven la profecía como un comentario simbólico más amplio, que podría presagiar el declive de la monarquía como institución, lo que indica un cambio hacia un sistema de gobierno más republicano o democrático en el Reino Unido. La noción de que un gobernante, sin la marca de un rey, podría ascender al poder podría no ser una interpretación literal, sino más bien una metáfora del cambio social y una reimaginación del liderazgo frente a la evolución de las fuerzas políticas y culturales. Sin embargo, los críticos de las profecías de Nostradamus argumentan que el lenguaje es demasiado vago para proporcionar predicciones precisas. Términos como «rey de las islas» podrían aplicarse a una variedad de figuras, no necesariamente a Carlos III, y la frase «sin la marca de un rey» podría ser simbólica en lugar de literal. Algunos historiadores sugieren que los escritos de Nostradamus reflejan tendencias más generales de transformación social y política, en lugar de eventos específicos. Mientras la monarquía sigue siendo un tema de acalorados debates en una sociedad modernizada, la profecía de Nostradamus podría verse menos como una predicción directa y más como un comentario más amplio sobre la naturaleza cambiante del liderazgo, la gobernanza y la propia monarquía. En este contexto, la visión ambigua de Nostradamus contribuye a las conversaciones en curso sobre el futuro de la familia real británica y la dirección de la nación. Sus predicciones sobre el conflicto global y la dinámica cambiante del poder también sugieren la posibilidad de otra guerra catastrófica. Algunas interpretaciones de los escritos de Nostradamus apuntan a una posible guerra mundial que ocurriría aproximadamente 79 años después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, en consonancia con las tensiones globales actuales. La agitación en regiones como Oriente Medio, junto con los temores persistentes sobre la escalada del conflicto, han llevado a algunos a ver estas señales como presagios de un conflicto global inminente. Sin embargo, estos eventos, aunque inquietantes, no necesariamente indican la llegada inmediata del fin de los tiempos. En cambio, la Biblia ofrece una mayor comprensión del concepto de los últimos días, reforzando muchos de los temas que Nostradamus parecía tocar. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:1, advirtió que se difundirían falsas enseñanzas, lo que haría que algunos abandonaran su fe y siguieran ideologías destructivas. Escribe: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Esto coincide con las profecías bíblicas sobre la naturaleza peligrosa de los últimos días, con una creciente oposición a la verdad y el surgimiento del mal en la naturaleza humana. Las advertencias del apóstol resuenan en el contexto de la decadencia moral actual, con el aumento de la corrupción política, el malestar social y la erosión de los valores tradicionales.
A lo largo de la historia, los creyentes han señalado las guerras, los desastres naturales y la decadencia moral como evidencia de que el fin podría estar cerca. En los tiempos modernos, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, las pandemias, el hambre y la sequía, combinadas con la escalada de las tensiones políticas mundiales, han alimentado la creencia de que la humanidad puede estar entrando en su capítulo final. El mismo Cristo predijo que las guerras precederían a su regreso, al afirmar, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, Mateo 24:7. Apocalipsis 6:4 refuerza aún más esta imagen, al describir a un jinete simbólico que trae la guerra, eliminando efectivamente la paz de la tierra. Estas señales de conflicto, desastres naturales y agitación social han sido interpretadas por muchos como parte del drama que se está desarrollando en los últimos días. Las profecías de Nostradamus y de la Biblia siguen cautivando la atención y nos invitan a reflexionar sobre los desafíos y las transformaciones que nos esperan. Independientemente de si estas predicciones se desarrollarán exactamente como se describen, ponen de relieve la tensión duradera entre el cambio social, los desastres naturales y la agitación espiritual que marca la lucha de la humanidad por comprender su lugar en la narrativa cósmica más amplia. Ya sea que estos acontecimientos señalen una nueva era o los días finales, los llamados a la vigilancia, la fe y la preparación siguen siendo tan relevantes como siempre. La Biblia no proporciona un número específico de guerras mundiales que precederán al fin, pero sugiere que la humanidad presenciará al menos un conflicto importante más antes de la batalla final entre el bien y el mal. Si bien la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se mencionan explícitamente, la profecía bíblica anticipa guerras adicionales que se desarrollarán antes de la confrontación final. Esta batalla final, a menudo asociada con Armagedón, verá a Cristo triunfar sobre toda oposición, estableciendo su reinado como Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro del Apocalipsis habla de esta victoria final, cuando Cristo derrotará a las fuerzas del mal, incluyendo a Satanás, la bestia y el falso profeta. Curiosamente, la escatología cristiana también prevé una breve rebelión después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Según el Apocalipsis, después de que Satanás esté atado por un milenio, será liberado para liderar una última rebelión, reuniendo a personas de todos los rincones de la tierra. Este desafío final probablemente conducirá a un conflicto que podría parecerse a una guerra mundial, pero la batalla terminará rápidamente, con Cristo arrojando a Satanás y sus seguidores al lago de fuego. Esta profecía destaca el triunfo definitivo e irreversible de la justicia, que simboliza el fin de la influencia del mal en la tierra. Las profecías de Nostradamus se alinean con estos temas bíblicos, en particular en lo que respecta a los desastres naturales y las crisis relacionadas con el clima. Sus predicciones apuntan a la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor severas, incendios forestales, sequías y tormentas catastróficas, que podrían volverse aún más frecuentes e intensas, especialmente alrededor de 2025. Si bien Nostradamus no hizo referencia específica al calentamiento global, sus pronósticos resuenan con las preocupaciones sobre el cambio climático, especialmente ahora que la Tierra enfrenta desafíos ambientales cada vez mayores. En la Biblia, si bien el concepto de calentamiento global no se aborda directamente, hay profecías que se alinean con la imagen de la destrucción ambiental. Uno de esos pasajes en 2 Pedro 3 y 10 de la madrugada dice, «El día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que en ella hay quedará al descubierto». Este versículo habla de un momento en el que la tierra enfrentará la destrucción final por el fuego, lo que muchos interpretan como una metáfora de la decadencia ambiental o las consecuencias de la administración de la humanidad, o la falta de ella, sobre la creación. En la teología cristiana, esta destrucción es seguida por la promesa de una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra que estarán libres de las imperfecciones y sufrimientos del mundo actual. Esta promesa plantea importantes preguntas morales y filosóficas. Si la Tierra está destinada en última instancia a la renovación, ¿cuánto esfuerzo debemos poner en preservarla? Para algunos creyentes, el llamado a cuidar el planeta refleja una responsabilidad de proteger la creación de Dios, mientras que otros ven la restauración futura como un recordatorio de que la esperanza última se encuentra más allá de este mundo. Ambas perspectivas subrayan la tensión entre cuidar el mundo actual y anticipar la promesa del plan futuro de Dios.
La visión de Nostradamus de las crisis relacionadas con el clima se hace eco de estas discusiones teológicas, instando a la reflexión sobre el papel de la humanidad tanto en la preservación de la Tierra como en la comprensión de las promesas escatológicas de renovación. Ya sea a través de la profecía o de las escrituras, la creciente conciencia de los desafíos ambientales está entrelazada con preguntas más profundas sobre el destino final del mundo y la responsabilidad de la humanidad de protegerlo frente al cambio inminente.